Filipenses capítulo 2, verso 3 en adelante. Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, oramos esta mañana. Y pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo. Si tu Espíritu Santo no abre la Escritura, no vamos a poder entender nada. Por eso pido, Señor, esta mañana que el mismo Espíritu que inspiró estas líneas, el mismo Espíritu que sopló en la mente y en el corazón de Pablo, que el mismo Espíritu sople sobre nuestros corazones esta mañana. Señor, estamos parados delante de tu palabra. Es ella, Señor, la que nos escudriña a nosotros. Es tu palabra la que nos vivifica. Yo pido, Señor, que nos des esta mañana un temor reverente cuando escudriñemos estas líneas. Pido que nos hables, que nos enseñes, que nos corrijas, que nos llames la atención, que nos llames al arrepentimiento que tanto necesitamos. Que nos llames, Señor, a un cambio en nuestra conducta. Que nos llames, Señor, a salir de nuestras zonas de confort. Oro, Señor, que tu palabra esta mañana sea glorificada en nuestros corazones. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento. Le pidieron una vez a San Agustín de Hipona que enumerara los principios fundamentales del cristianismo. ¿Cuáles son los principios fundamentales del cristianismo? San Agustín, le preguntaron. Él dijo, primero, la humildad. En segundo lugar, la humildad. Y en tercer lugar, la humildad. Desde su punto de vista, de acuerdo a la apreciación de San Agustín, la humildad juega un papel importante dentro de la iglesia cristiana. Y como hemos venido viendo las semanas anteriores, la humildad no era común entre los habitantes del primer siglo. La humildad era algo desconocido, era un invitado raro. La sociedad greco-romana estaba dominada por el egoísmo, la vanagloria y el insaciable deseo de la fama personal, del reconocimiento. De hecho, la palabra humildad, tapeinofrosune, era una palabra vacía en la mente y en los corazones de los romanos.
Era una palabra hueca y sin valor. De hecho, la palabra tapeinofrosune, que es la palabra que se traduce como humildad, era una palabra que existía, pero no era común, no se usaba en el diario vivir. El sentido, el significado de esta palabra humildad se lo dio el cristianismo. El significado de la palabra tapeinofrosune, humildad, se la dio el cristianismo. El cristianismo tomó esta palabra para hablarnos del carácter distintivo de Dios y de la cualidad fundamental y necesaria dentro de la vida de la iglesia. La palabra tapeinofrosune era una palabra que no tenía ningún sentido para los griegos y los romanos. Era una palabra hueca, vacía, sin sentido. Era una palabra que no tenía peso para ellos. De hecho, los dioses griegos y los dioses romanos, que los romanos adoraban y servían, eran la expresión de las pasiones humanas más bajas. Los dioses griegos, los dioses romanos, tenían pasiones humanas y de las pasiones más bajas. Los dioses griegos y romanos se comportaban llenos de egoísmo, de rencor, de arrogancia, eran petulantes, eran arrogantes, buscaban la fama, eran vengativos. La humildad, la paciencia y el amor altruista estaban lejos de su vida y de su comportamiento. Por ejemplo, el dios griego Zeus, ahí lo tenemos con el rayo en su mano. Zeus era el dios principal del panteón griego. Él estaba dominado por su orgullo, por su poder. Él tenía el poder absoluto, pero era un dios lleno de arrogancia. Él era el Dios gobernante, supremo, incuestionable entre los dioses y los hombres. Era un Dios intolerante a la crítica, no le gustaba que lo criticaran. Por eso castigaba con rayos a cualquiera que estuviera dispuesto a desafiar su autoridad. Por ejemplo, castigó y condenó a Prometeo a un tormento eterno porque a Prometeo se le ocurrió enseñarle a los hombres el fuego. Zeus no estuvo de acuerdo y castigó a Prometeo con un castigo eterno. Otro dios, otra diosa, en este caso Hera era el nombre de esta diosa para los griegos, y Juno era el nombre para los romanos. Juno o Hera era la esposa de Zeus, por lo menos era la esposa oficial, porque Zeus era un picaflor, en cada puerto tenía un amor, él tenía y se registraba en la mitología un montón de infidelidades, era un dios infiel. Hera era la esposa de Zeus y era la diosa del matrimonio, la familia, de los partos. Y su relación con Zeus fue constantemente marcada por las infidelidades de su esposo. Hera entonces se llenaba de celos, ¿cómo no? Se llenaba de celos y perseguía a las amantes y a los hijos que nacían de esas relaciones extramatrimoniales. Así que era una mujer vengativa, era una diosa vengativa. Y entre sus andanzas se llenaba de rencor y mantenía rencor en su corazón. Por ejemplo, se llenó de rencor y ese rencor la llevó a destruir la ciudad de Troya solo porque su príncipe París no la eligió a ella como la mujer más bella. Otra cosa que hizo Hera, que
si ustedes se dan cuenta, aparece dibujada y personificada con un pavo real. Porque esta era la actitud de Hera. Se pavoneaba igual que un pavo real, extendía sus plumas para mostrar su belleza, para alardear de cuán bella era. Por eso, cuando nació su hijo Hefesto, cuando lo comenzó a ver crecer y crecía, se empezó a dar cuenta que era medio feíto. Entonces decía, pero esto no está de acuerdo conmigo, que yo soy la expresión máxima de la belleza. Lo tomó y lo arrojó desde el monte Olimpo solo porque era feo. Otro tenemos ahí a Apolos. Apolos es el dios considerado como el más apuesto de los dioses, el más hermoso de los dioses. Además era un dios dotado, inteligente y no aceptaba competencia. Junto a su hermana Artemisa asesinó a 14 hijos de Níobe, porque ella presumió tener más hijos que su madre. La madre de Apolos y Artemisa se llamaba Leto. Otro, Afrodita. Afrodita se caracterizaba por su vanidad estética, vivía obsesionada por el culto a lo físico, por la apariencia, exigía adoración completa por su belleza y no aceptaba que fuera comparada con ningún mortal. Ella era la expresión máxima de la belleza, era una mujer celosa además. Entonces, hermanos, solo para mostrar que estos dioses griegos, romanos también, lo único que cambiaba era el nombre, que fueron hechos que nacieron en la mente del hombre, eran tan humanos como los humanos que los crearon. Pero este concepto, el concepto que tenían de los dioses, era el concepto que tenían los griegos y los romanos. No había entonces para los dioses griegos o romanos nada más lejos, nada más separados de ellos que la humildad. Ninguno de estos dioses, ninguno de los dioses griegos ni romanos era un ejemplo de humildad. Ninguno estaba dispuesto a ceder, ninguno estaba dispuesto a retroceder en sus derechos. Ellos exigían adoración, exigían ocupar un lugar importante, demandaban. Y usted recordará lo que nos dice la Biblia, que aquellos que adoran a ídolos finalmente terminan convertidos en los mismos dioses que adoran. Hay un intercambio entre lo que yo adoro y yo mismo. Entonces, hermanos, los dioses griegos en verdad eran el reflejo. Estos dioses, cada uno de ellos era el reflejo de la mente de los hombres del primer siglo. Era el reflejo de la mentalidad reinante de la época. Los dioses eran inventos humanos que nacían de la mente humana. La humildad, como dije, no era una palabra importante, no era una actitud importante. La fama, la gloria, la vanagloria, el demandar mis derechos, eso era importante para la cultura del primer siglo. Considerarse menor que otro, considerarse en segundo lugar, era algo que no era aceptado en la cultura del primer siglo. Considerarse menor era la antípoda del pensamiento de la época. La humildad era considerada más bien una carencia
que una virtud. Los celos, las pasiones, la ira, la venganza, el odio, las intrigas, la arrogancia, era el carácter de los dioses del primer siglo. Lejos de ellos estaba el amor desinteresado, por ejemplo, el servicio, la abnegación, la negación propia. Eso no calzaba para los dioses griegos y por lo tanto tampoco calzaba para los habitantes de ese mundo. Esto, hermanos, era el mundo del primer siglo. Esto, hermanos, estos dioses eran el reflejo de lo que había en el primer siglo. Este era el pensamiento dominante en las calles de Filipos, de Roma, de Éfeso, de Corinto. Esto era el pensamiento que dominaba la actitud y el comportamiento de las personas del primer siglo. El altruismo jamás, la humildad era una palabra que no se conocía. El negarse a sí mismo en beneficio de otro era algo muy, muy poco practicado. Los romanos eran amantes de los logros personales, de la fama, del reconocimiento. Esto era lo que primaba, esto es lo que dominaba en los mercados, en las plazas, en las calles, en las casas, en los palacios. Lamentablemente, este pensamiento afectó a la iglesia. Esta idea secular, esta idea mundana, se infiltró en la iglesia, penetró en la iglesia. Por eso Pablo está escribiendo estas líneas. Por eso Pablo está escribiendo, porque él ha descubierto esta grieta en la iglesia, esta falta de humildad, esta falta de negarse a sí mismo en beneficio de otro. Ha llegado a la iglesia. Él ha descubierto que hay grupos dentro de la iglesia. Él ha descubierto que hay hermanos que están haciendo cosas en la iglesia no con un espíritu altruista, no con un espíritu cristiano, sino que los están haciendo por vanagloria. Y Pablo ha dicho, nada hagan, en el verso 3, nada hagan por contienda, por divisiones, separatismos, grupos. Nada hagan por contienda o vanagloria. El pensamiento de la época está afectando la iglesia. Por eso Pablo escribe esta carta para corregir estos errores. Lamentablemente el cuerpo de Cristo en Filipos se está llenando de grupos separatistas que buscaban lo suyo propio. Los hermanos estaban entrando en competencia unos con otros. ¿Quién canta mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Quién enseña mejor? ¿Quién es el más fiel? ¿Quién es el más generoso? Hermanos, vemos eso en el cuerpo de Cristo. Esa competencia carnal. El mundo infiltrándose en la iglesia. La humildad, como he dicho, estaba apartada de su diario vivir. Pablo escribe esta carta para corregir esta nefanda conducta. Vamos al verso 5. Pablo dice: recuerde que Pablo ha dicho algo en el verso 3 y 4. Lo voy a leer de nuevo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya, pues, ese pues
Ese pues es importante porque vincula el verso 3 y 4 con lo que va a decir ahora en el verso 5. Haya pues, ¿qué es lo que está diciendo? Nada hagan por contienda, vanagloria. Que ese no sea la razón de su actitud, de su conducta, ni la competencia, ni las contiendas, ni la vanagloria, ni buscar el reconocimiento, la aprobación. Reconozcan lo que soy, reconozcan lo que hago. Cuando alguien está haciendo algo en la iglesia para ser reconocido, ya falló. Ya falló. No importa lo que haga, ya falló. Pablo dice, nada hagan si eso es lo que los motiva, si no háganlo con humildad, estimando cada cual al otro superiores, es decir, las necesidades de los otros son más importantes que la mía. La palabra, y permítame recordar lo que estudiamos semanas atrás respecto de la humildad. La humildad, hermanos, es una percepción personal que cada uno de nosotros tiene. Pablo dice, no estamos por allá, no piensen de ustedes por allá, no hay nadie como yo. Pucha que soy bueno. No hay nadie mejor que yo, eso no es, pero tampoco es, soy un miserable gusano podrido. Eso no es humildad. Pablo dice, Romanos capítulo 12, que cada uno de nosotros debe tener un concepto apropiado de sí mismo. Cada uno de nosotros debe tener un concepto apropiado, bíblico, mesurado, del cielo. No es allá, pero tampoco es acá. Entonces Pablo dice que no hagamos nada por contienda, vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno de nosotros. Y este es un mandato. Y esto, hermanos, es contracultura, es contra la cultura romana, es contra la cultura griega, estimando a los demás superiores a mí mismo. Zeus estimó a alguien superior a él. Apolos, Hera, Afrodita. Ninguno de ellos estimó otros mejores o que las necesidades de otros eran más importantes. Y eso es el reflejo de la conducta, del comportamiento de las calles en Filipo, en Roma, en Éfeso, Corinto. Entonces, dice Pablo, entonces haya pues en vosotros. Pablo usa ese verbo. Haya pues es el vinculante entre el verso 3 y 4 y el 5. El verso 5 es un nexo, ya lo vamos a ver. Es un nexo entre lo que Pablo dice, el verso 3 y 4. El 5 es un nexo. Y luego del 6 al 8 es otra cosa, ya lo vamos a ver. Entonces Pablo dice, haya pues, es un verbo, es el verbo phroneite. De nuevo nos encontramos con la raíz griega phroneo. Phroneo. Y tiene relación con la mente. Phroneo. Recuerde que la palabra humildad es la palabra tapeino frosune. Tiene la misma palabra de phroneo, frosune. Bueno, la palabra haya, que está en el presente imperativo activo, ya voy a explicar eso. La palabra haya quiere decir fijar en la mente o en el corazón. Fijar la mente o el corazón en algo. Yo fijo, establezco en la mente, en el corazón algo. Tener entendimiento, ser sabio. Dirigir la mente hacia algo, buscar o esforzarse por ello. La idea no es simplemente pensar en algo de forma superficial, sino reflexionar sobre ello, involucrando los sentimientos y la voluntad, además de la razón.
no es solamente algo que está en la mente, no es algo que está fijado en la mente, sino que es algo que involucra los sentimientos, la voluntad, la determinación. Pablo está diciendo que yo debo tener algo en mi mente que me domina, que me controla, pero no solamente algo en mi mente, sino algo que domina mis acciones, mueve mi comportamiento, mi actitud. Todo el día estamos recibiendo información, todo el día, queramos recibirla o no, todo el día, buena o mala. Nosotros podemos estar buscando buena información. Y ¿sabe qué? Tenemos mucha información. Yo creo que esta generación es la generación que más información o acceso a la información tiene. El otro día veníamos ¿con quién era? Con mi hija. Y pasamos por ahí por la calle Alcázar, llegando a O'Carroll, donde estaba el antiguo Marcela Paz. ¿Se acuerdan ustedes? Okay. Y al costado por Alcázar hay una entrada que ahora es una escuela de teatro, parece. Y yo le dije a mi hija, este era la biblioteca pública de Rancagua. ¿Cuántos se acuerdan? Gracias por apoyarme. Se hacen los lesos nomás. Bueno. Y yo me acuerdo que íbamos a la biblioteca a buscar, qué sé yo, la biografía de alguien, íbamos a leer un libro, íbamos a pedir un libro, íbamos a hacer una tarea, íbamos a buscar los premios Nobel de Química de los últimos 15 años, íbamos allá. Porque había que ir a la biblioteca, porque en otra parte no había. Hoy ahora en cada celular tienes acceso a un montón de enciclopedias, no necesitas ir a la biblioteca. Es la generación que más acceso a la información, como nunca antes. Hermanos, estamos llenos de información, pero Pablo dice que es mucho más que información. Phroneite es tener algo fijo en la mente, tener algo fijo y vivir en relación con eso. Phroneite indica no solamente algo que yo sé, sino algo que domina mis acciones, mi comportamiento, mis sentimientos y mi voluntad. Haya pues, ¿qué? ¿Qué es lo que debe dominar mis acciones? ¿Qué es lo que debe controlar mi actitud, mi comportamiento? ¿Qué es? Pablo dice, lo que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, Cristo es el gran ejemplo en este comportamiento. No son los dioses griegos, no es Zeus, no es Apolo, no es Hera, no es Afrodita, no es Marte. Es Jesucristo. Él es el ejemplo. La sociedad está recibiendo la influencia de estos dioses paganos y vive consecuentemente como ellos viven. Es interesante que el hombre es una fábrica de dioses. Fabrica dioses y los adora y termina siendo igual a los dioses que adora. En este caso, la cultura griega romana adoraba a ese tipo de dioses. Pablo dice, haya pues en vosotros. Así que la palabra phroneite, el verbo phroneite, es un verbo, es una acción, es algo que yo hago. Un verbo es acción. ¿Ok? Y la palabra phroneite se refiere a la orientación básica, la inclinación y los patrones de pensamiento que giran en la mente, más que la mente en sí. Entonces es algo que está en mi mente constantemente. Yo me levanto con este pensamiento, yo camino con este pensamiento, yo almuerzo con este pensamiento, yo medito, yo camino. Cuando estoy en el auto, cuando estoy en la calle, cuando estoy en mi casa, tengo este pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento?
es completamente diferente al pensamiento del mundo. Como dije, los griegos y los romanos celebraban la lucha por la fama, por el reconocimiento, por la gloria, por los laureles. Pablo está enseñando algo que es completamente contracultura. Hermanos, quiero decirles que la iglesia es completamente contracultura. ¿Lo sabían? La iglesia enseña fidelidad, el mundo enseña la infidelidad y la aplaude. Vuelve con tu ex. ¿No hay un programa así? Y la gente salta de una relación a otra como si fuera a cambiarse calcetines. Y está en la televisión. Está aprobado por el Consejo Nacional de Televisión. La iglesia es contracultura. Permítame, antes de explicarle qué es lo que debe dominar, qué es lo que debe haber, qué es lo que debe haber en nuestra mente, dominar nuestras acciones, dominar nuestros pensamientos. Permítame explicarle que este verbo está en el tiempo presente, lo que indica una acción constante. El tiempo presente en el griego no es como el español, que indica una acción puntual. Yo canto, primera persona del presente indicativo del verbo cantar. Yo canto. En el griego es yo estoy cantando. Eso es el tiempo presente. Esto es lo que debe estar habiendo. El modo imperativo es un mandato, no es una sugerencia. Pablo está diciendo, si ustedes quieren, si están de acuerdo conmigo, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Levanten la mano. ¿Cuántos saben que la iglesia no es una democracia? Hablar con Dios no es una democracia. Dios dice, ¿tú quieres estar dispuesto? Es un mandato. Pablo está diciendo, esto es lo que debe haber en ustedes. Y está la voz activa que indica que yo realizo la acción. Yo. En este caso tú. Yo es el que debo mantener activo este verbo constantemente. Eso es lo que significa. Así que Pablo no está preguntando a los filipenses, ¿están de acuerdo? Él no le está preguntando si están de acuerdo. Pablo está ordenando a los filipenses de cuál debe ser la clase de pensamiento que debe dominar su mente y sus acciones. No son sugerencias. Son pensamientos que dominan, que controlan. Eso es lo que quiere decir el verbo phroneite. Este versículo podría traducirse de la siguiente manera, de una manera muy, muy entendible. Pablo dice, tened continuamente en vuestro ser interior la forma de pensar que también tuvo nuestro Señor Cristo Jesús. Ahí está un poco más clara. Tengan continuamente en vuestro ser interior la misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Entonces Pablo está hablando aquí de una manera de pensar. Hermanos, qué importante es el pensamiento. No me canso de hablar de la importancia del pensamiento porque toda acción nace en un pensamiento. Todo lo que nosotros hacemos nace en un pensamiento. Pedro Miranda, 9 años atrás, soñó con una empanaduría. ¿Dónde estaba la empanaduría? No existía. ¿O no, Pedro? ¿Dónde estaba? Su mente. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, primero es un pensamiento. Hoy día es domingo. ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Cuántos tuvieron esa lucha hoy día? ¿Ricardo?
Anótame una reunión con Ricardo la semana. Gracias. Todo lo que hacemos en un momento es un pensamiento. Entonces, esta clase de pensamiento, dice Pablo, primero estuvo permanentemente en la mente y la vida de Cristo Jesús. Piensa en eso. Lo que Pablo nos va a decir es algo que estuvo en la mente y en el corazón permanentemente. En la vida de Jesús. Así que Pablo llama imperativamente a los santos de Filipos y a los de otro lugar y de otro tiempo a un estilo de vida diario, de vigilancia, para mantener y estar alerta. ¿Qué estoy pensando? En el capítulo 4, luego, más adelante, Pablo nos va a hablar de la importancia de lo que pensamos, todo lo que es, ¿recuerda? Verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, porque él sabe la importancia del pensamiento. Toda acción preliminarmente es un pensamiento. ¿Qué pasa si estudio ingeniería? Yo bromeaba con Víctor delante. ¿Dónde está Víctor? ¿Cómo en esa casa van a ser todos ingenieros? Jessica, Víctor, todos ingenieros. ¿Cómo? ¿Cómo no va a salir un escritor, un músico? Yo bromeaba con él. Está en su mente, en su corazón, ahora es un pensamiento. Y si ese pensamiento se alimenta, finalmente va a ser una acción. Va a estar ahí. Va a estar en la escuela de ingeniería. Todo acción nace en un pensamiento. Por eso tenemos que cuidar los pensamientos. Por eso tengo que cuidar lo que se agita en mi mente. Por eso tengo que tener un filtro. Y Pablo nos va a hablar del filtro. ¿Por qué necesitamos un filtro? Porque todo pensamiento, si se anida, si se cultiva, se potencia, se alimenta, finalmente termina en una acción. Está simpática la secretaria. Me miró mucho la secretaria. Si tú alimentas un pensamiento inmoral, vas a tener una acción inmoral. ¿Me entiendes lo que digo? Por eso Pablo dice, froneite, haya en ustedes permanentemente, que se agite en su mente lo que va en Cristo. Los santos de Filipos, como todos los creyentes, están llamados a vivir de una manera. ¿Qué manera? Se llama la mente de Cristo. ¿Cómo se llama? La mente de Cristo. Oh, me encantaría saber lo que Dios piensa. Aquí está. ¿Cuál es la mente de Cristo? Es un imperativo de parte de Pablo para pensar constantemente como Cristo pensaba. Lo dice, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir o esta manera de pensar que también estuvo en Cristo Jesús. Es decir, cuando yo entro en este pensamiento, estoy pensando como Cristo pensaba. Estoy pensando con Dios. Hermanos, nosotros tomamos malas decisiones, nos equivocamos, fallamos, erramos, porque no estamos pensando con Dios. ¿Querrá Dios que me case con esta persona? ¿Querrá que me case con la Panchita? ¿Querrá? No lo sé.
¿Tú conoces la mente de Cristo? ¿Conoces la mente de Dios? Nos equivocamos porque no pensamos con Cristo, no pensamos con Dios. Necesitamos pensar con Dios urgentemente. Necesitamos pensar con Dios. Si hay algo imperativo en tu vida, es que pienses con Dios. Que pienses los pensamientos de Dios. Pastor, le hago una pregunta. Sí. ¿Sabe lo que pasa? Que el otro día vi en este reality y estoy pensando volver con mi ex. ¿Qué cree usted? Bueno, hay un problema, usted es casada. Piensa con Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Piensa con Él. Ten los pensamientos del cielo. Pablo sabía que cuando los hermanos comenzaran a pensar con Dios, su actitud iba a cambiar. Pablo sabía que cuando los creyentes en Filipos comiencen a pensar con la mente de Cristo, ¿dónde está la mente de Dios? ¿Dónde está la mente de Dios? No está en los realities, no está en la televisión, no está en la internet, no está en los programas baratos, está aquí en tu Biblia. Está aquí, está en la mente de Cristo. Y Pablo sabía que cuando los hermanos comenzaran a pensar con Dios, su actitud iba a cambiar. Ya no defenderían sus propios derechos. No buscarían los lugares de honor o de privilegio. No buscarían la gloria y el reconocimiento terrenal. No promoverían sus propios intereses egoístas, ni vivirían enfocados en sí mismos. Pablo sabía, lo sabía. Hermano, le aseguro, si tú comienzas a cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir va a cambiar. La iglesia en Filipo estaba sufriendo de actitudes egoístas y orgullosas. Algunos estaban buscando su propia gloria en la iglesia. Algunos estaban buscando su propia iglesia dentro de la iglesia. No estoy de acuerdo con Pablo. Hagamos una iglesia. Los cargos, las responsabilidades se habían convertido en el trampolín para los egos personales. Y no un espacio para servir a otros. Pablo lo ha dicho, versos 3 y 4, que nada se ha hecho por contienda o vanagloria, nada. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo la influencia del mundo. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros tengamos la mente de Cristo para vivir como Cristo. En la casa, en el hogar, en nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo, en la iglesia, en el mundo. ¿Qué nos dice la Escritura respecto del cristiano y el mundo? ¿Cómo debe vivir el cristiano en relación con el mundo? ¿Qué nos dice la Biblia respecto del cristiano y las autoridades? La Biblia dice algo respecto a eso. Claro que sí, Romanos capítulo 13. Claro que sí, que debemos estar sujetos a toda autoridad porque toda autoridad es de parte de Dios. ¿Debemos estar sujetos? Sí. Sí. ¿Debemos orar por nuestras autoridades? Sí. Pero yo no voté por el presidente. No importa, tienes que orar por él. Bueno, quiero decir que yo oré muy poco por... Borra eso, por favor. Siempre y cuando debemos estar sujetos a las autoridades, déjeme decir esto, debemos estar sujetos a las autoridades siempre y cuando ellas se sujeten a Dios. Recuerden lo que pasó con los padres de Moisés.
Faraón dijo, todos los niños deben morir. ¿Qué hicieron los padres de Moisés? No. ¿Pero qué? Debemos estar sujetos a toda autoridad. ¿Qué hicieron los padres de Moisés? No. ¿Por qué no? ¿Desobedecieron? Sí. Se llama desobediencia civil. Está en la Escritura. Estamos llamados a decirle a las autoridades y a este mundo, cuando sus leyes vayan en contra de la ley más alta, que es la ley de Dios, decirle, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Tienen que aceptar los matrimonios homosexuales. Esa es nuestra ley. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. ¿Qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo es una mente que desciende. Piensa en eso. ¿Qué había en la mente de Cristo? Una mente que desciende. Que no antepone sus legítimos derechos como objeción al amor y servicio de otros. La mente de Cristo consiste en un espíritu de humildad y abnegación que abunda en un interés por el bienestar por los demás. La mente de Cristo es una mente que desciende y que no pone excusas para descender. No pone como excusas sus derechos legítimos para tomar un lugar inferior y desde ahí servir a los demás. Hermanos, la mente de Cristo es humildad. La mente de Cristo es servicio. No hay nada más grande en esta tierra que servir. Si tú no vives para servir, no sirves para vivir. Servir. El título más alto que cualquiera de nosotros puede buscar es el de siervo. La mente de Cristo es descender, no condicionar, no anteponer los legítimos derechos como una objeción para el amor y el servicio a otros. Eso es Cristo. Quiero terminar con esto. Pablo habla de la mente de Cristo. Dijimos que la mente de Cristo es descender. Y en esta porción, desde el verso 3 hasta el verso 8, podemos ver en primer lugar, la definición de la mente de Cristo, versos 3 y 4. ¿Qué es la mente de Cristo? Nada hagáis por contienda o vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es la definición de la mente de Cristo. Nada por contienda, nada por vanagloria, humildad, poniendo las necesidades de otro por sobre los míos y estar dispuesto a servir. Número 2, ahí tenemos una exhortación a la mente de Cristo, es en el verso 5. Haya pues en vosotros, haya pues. Esto es la definición de la mente de Cristo. Nada por contienda, nada vanagloria, con humildad, estimando a los otros superiores a sí mismos y estando dispuestos a servir. Entonces, si esa es la mente de Cristo, esto es lo que debe dominar mis pensamientos, mis ideas, mis reflexiones. Debe dominar de tal manera mis pensamientos. Me levanto en la mañana, me despierto en la mañana. ¿A quién tengo que servir? ¿De qué manera sirvo? ¿De qué manera estoy dispuesto a servir? ¿De qué manera me tengo que levantar en la mañana con eso? Y 3,
Lo que vamos a ver la próxima semana es una ilustración que es del verso 6 al 8. Una ilustración de la mente de Cristo. Eso es, primero, una definición de la mente de Cristo. Segundo, es una exhortación, es un mandato. Y número 3, es una ilustración. Ese pensamiento en el corazón de nuestro Señor lo llevó a convertirse en el siervo. Quiero volver un poquitito atrás. Esta imagen refleja lo que había en la mente de Cristo. Mientras miren esa imagen, voy a leer lo que dice Marcos capítulo 10, verso 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, vino a servir. Hermano, ¿nos puede ayudar con la silla? No estoy para eso, hermano. Mi cargo en la iglesia es otro. ¿Puede ayudarnos en esto? No estudié lo que estudié para estar haciendo eso, hermano, no me corresponde. La mente de Cristo es servicio, es humildad. La última noche que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos en el aposento alto, ustedes saben lo que pasó ahí. Oye, ¿quién va a ocupar el Ministerio de Economía? No, yo quiero el de Hacienda. No, yo quiero el de Agricultura. Yo quiero el de Relaciones Exteriores. Yo quiero una embajada en Bolivia. Y estaban esperando que llegara el siervo a lavar los pies. Cosa que era parte del ritual de la Pascua. Y como no estaba el siervo, el Señor Jesús se despojó, tomó el lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Uno a uno. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, esa palabra forma quiere decir es semejanza exacta a Dios, lo mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló todavía aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No podía ir más bajo. No podía ir más bajo. ¿Quién hizo eso? El que creó todo este universo. El que le dio las órdenes para que todas las galaxias y constelaciones giraran en perfecta orden. El que hace salir el sol cada día. El que mueve este universo. Estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo.
para servirte a ti. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo sabía, y yo sé que ustedes también saben, que si este pensamiento domina nuestras mentes y corazones, nada haremos por contienda o vanagloria. No buscaremos brillar, que brille Cristo. No buscaremos un lugar de privilegio, el privilegio es de Él. No buscaremos la honra es de Él. Llegaremos al cielo para adorarlo a Él. Iremos al cielo para cantarle a Él, para agradecerle a Él, que nos miró en nuestra miseria y dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir y para rescatar. A eso vine. Hermanos, si eso domina nuestros pensamientos, si domina nuestra mente, si estamos enfocados en otros, si estamos dispuestos a servir a otros, si estamos dispuestos a lavar los pies de otros, nuestra vida va a ser diferente. Esta iglesia va a ser diferente. Este mundo será diferente. Pero mientras pongamos por delante mi anhelo, mi sueño, mi propósito, no, esto impide mi crecimiento y mi desarrollo. No hay el lugar más alto que el de siervo. No hay. Muy por el contrario de los dioses griegos y romanos. Lugar, privilegio, poder. El servicio, la humildad está en la esencia de Dios. Qué arrogantes somos. Polvo arrogante. Todos. Todos queremos una parte de la torta. Todos queremos un pedacito de gloria. Todos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él tomó forma de siervo para servirnos. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar.